Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Oscar Páez, estudiante de radiología. Y en esta ocasión voy a hablarles sobre los protocolos que debemos tener en cuenta al momento de realizar una radiografía de abdomen en proyecciones estándar y adicionales. Entonces, acá como podemos evidenciar, pues está la primera posición, que es la posición de anteroposterior, y el paciente debe estar en decúbito supino. ¿Qué quiere decir decúbito supino? Que el paciente está acostado sobre la mesa radiográfica y el rayo central está pues perpendicular al abdomen del paciente. Y en esta posición pues le debemos indicar al paciente, pues como ya sabemos claro que el paciente está en decúbito supino, ambas piernas del paciente pues deben estar como con un apoyo debajo de las rodillas, ambos brazos deben estar flexionados y debemos alinear el cuerpo al plano sagittal. Entonces después de eso, pues ya al momento de decirle a que vamos a tomar la imagen, le decimos al paciente que debe suspender la respiración mientras vamos a hacer la exposición. En este tipo de imágenes, acá como podemos ver, esta pues es una radiografía de abdomen. En este tipo de imágenes vamos a encontrar dos tipos de estructuras anatómicas. La primera va a ser una estructura ósea y la segunda van a ser las partes blandas. Entonces, en estructuras óseas, pues tenemos acá, como se puede evidenciar, tenemos la pelvis, tenemos la columna lumbar y aquí también podemos ver las últimas costillas. Eso en cuanto a las estructuras óseas. Y en cuanto a las estructuras blandas, pues podemos encontrar de este lado el hígado, de este lado podemos encontrar el vaso, podemos encontrar los riñones y normalmente este estudio se utiliza para identificar si hay algún tipo de obstrucción intestinal. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros en cuenta o qué criterios podemos tener en cuenta para saber que nos quedó bien tomada esta imagen? Pues en la imagen se debe visualizar el área desde el abdomen superior hasta la sífisis púbica, como lo podemos ver acá. También debe haber una equidistancia entre raquis y bordes externos de la pelvis y las costillas de ambos lados. También se debe evidenciar la apófisis espinosa en centro de cuerpos vertebrales y también debe estar el músculo psoas. Ahora, también hay que tener en cuenta qué técnica vamos a utilizar en este tipo de estudio. Como lo podemos ver acá, pues normalmente para pacientes esténicos se usa como un rango de entre 70 y 80 de kilovoltaje y aproximadamente unos de 20 a 40 de MAS, que significa miliamperaje por segundos, y la distancia normal, que debe estar de distancia foco detector, sería de 100 a 110 centímetros. Entonces, pues como ya veníamos hablando, pues el rayo central debe estar perpendicular al receptor y dirigido pues al plano medioccipital a nivel de las crestas ilíacas, más o menos por la zona de L4 o L5, que serían estas dos últimas vértebras lumbares. Ahora, en la posición de anteroposterior de abdomen, pero esta vez en bipedestación, o sea, el paciente está de pie, pues aquí ya podemos ver que el paciente está en una posición pues mucho más distinta. El paciente ya está en bipedestación o parado sobre sus piernas y la espalda del paciente debe estar apoyada contra el boquivertical, como lo podemos ver aquí. Entonces el peso del cuerpo debe estar equitativamente distribuido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente no puede estar como inclinado hacia una de las dos partes, sino como que debe estar centrado lo más que pueda el paciente. Los brazos deben estar separados del cuerpo para que, o sea, para evitar como un tipo de superposición al momento de tomar la imagen. Y obviamente debemos alinear el cuerpo al plano medio sagittal. Ahora, la distancia del rayo, o bueno, el rayo central debe estar dirigido pues al plano sagital medio entre 5 y 8 centímetros encima del nivel de las crestas ilíacas, como lo mencioné también en la posición de decúbito supino. Y las instrucciones al paciente van a ser las mismas. Que debe suspender la respiración durante el momento de la exposición. Y ahora, en este tipo de estudios vamos a encontrar las mismas estructuras que en la de cúbito supino, que se la asocia sería pues la pelvis,
la columna lumbar y las últimas costillas. Y en las partes blandas, pues también vamos a encontrar el hígado, el vaso, los riñones, la última parte del diafragma y todo eso. Ahora, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para saber que nos quedó bien tomada la imagen? Pues se debe visualizar completamente el diafragma, como lo vemos acá. La columna lumbar debe estar centrada en la placa. Eso no quiere decir que la columna lumbar deba estar recta, porque hay unos pacientes que pueden tener algún diagnóstico de escoliosis, pero lo que me refiero es que la columna debe estar en medio de la imagen. A eso es lo que quiero decir. Y pues no es necesario incluir toda la pelvis. Y pues si se observa, en esta imagen se puede observar si existe presencia de niveles de hidroaéreos intestinales. Entonces, bueno, eso en cuanto a este tipo de estudio, pues en bipedestación. La técnica que vamos a usar ya va a ser también un poco similar, sino que puede aumentar un poco más, de 70 a 85 de kilovoltaje, de 25 a 50 de MAS, y la distancia del foco detector ya no va a ser de 100 a 110, sino que ya va a ser de 180 al estar el paciente en bipedestación. El tamaño del chasis va a ser de 25 por 43 centímetros. Algo muy importante que debemos mencionar es que al momento del protocolo, cuando el paciente ingresa, debemos tener en cuenta pues que el paciente sea el paciente que le vayamos a realizar al estudio, verificarlo con historia clínica, verificar también con el paciente qué tipo de estudio él es consciente de que le van a realizar, porque puede haber cualquier tipo de equivocación. También al momento de nosotros como radiólogos debemos tener en cuenta el uso de los CPP, que son los elementos de protección personal, como lo son el delantal plomado, las gafas plomadas, guantes plomados, los protectores de la tiroides y de las gónadas. Y también es muy importante usar el tema de la mascarilla. También es importante usarlo. Ya en esta posición, que es la posición de abdomen de decúbito lateral izquierdo, pues aquí evidenciamos que, bueno, pues en esta posición el paciente está en decúbito lateral sobre la mesa. Eso quiere decir que el lado izquierdo del paciente está apoyado sobre la mesa radiográfica. El paciente debe elevar los brazos al lado de la cabeza, así como se ve en esta ilustración, y debe flexionar levemente las rodillas. Entonces aquí ajustamos la posición de los hombros, de las caderas, para así poder evitar cualquier tipo de superposición. Y colocamos la parrilla vertical en contacto con la espalda. O sea, para qué es lo que como a detener toda la radiación que va a sobrepasar el cuerpo del paciente. Ahora el radio central pues está horizontalmente al plano sagital medio del abdomen, 5 centímetros encima del nivel de las crestas ilíacas. Y la misma recomendación o la misma instrucción del paciente que debe suspender la respiración durante la exposición. Las estructuras anatómicas que vamos a encontrar van a ser las mismas que en las otras dos proyecciones. Estructuras anatómicas óseas, pues, y vemos una parte de la pelvis, específicamente vemos las crestas ilíacas, vemos la columna lumbar y también vamos a encontrar las costillas. Y en cuanto a partes blandas, pues vamos a encontrar el hígado, el vaso, los riñones. Y pues aquí también, aunque no esté tan claro, pues entendemos que acá está el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. En cuanto al criterio de evaluación que vamos a tener con esta imagen, pues vamos a tener una visualización completa de la columna lumbar y las últimas costillas. La columna lumbar pues debe estar centrada en la placa, el diafragma debe estar inmóvil y no es necesario incluir toda la pelvis. En este tipo de imágenes se puede observar si existe presencia de niveles hidroaéreos intestinales y si son ambos lados del abdomen, pues están los vasos, los riñones, el músculo psoas y el borde inferior hepático. Bueno, esas han sido como las proyecciones estándares y adicionales que se pueden tomar de una radiografía simple de abdomen. Entonces, muchas gracias y hasta luego.